El servicio al Señor y el evangelio del Señor, hermanos, es cuestión de darle valor. Yo les he ejemplificado que, por ejemplo, el dinero que es un circulante, el dólar, hace algunos años, hasta 1970, los dólares estaban respaldados por oro. O sea que si usted tenía una cantidad de dólares, usted iba al Banco Central de Reserva de Estados Unidos y por ese papel que usted ve le daban un poco de oro. Era como un cheque, para que usted tenga una idea. El dólar era como que usted emita un cheque. Entonces, de esa forma, el dólar llegó a ser la potencia del mundo, porque usted $1,000 iba al Banco Central de Reserva de Estados Unidos y le daban el equivalente en dólar. O sea, le daban gramos de oro, para que usted tenga una idea. Literal, se lo daban así. Vaya. Ya no quiere el dólar, entonces ahora le vamos a dar 3 gramos de oro. 1 gramo de oro. 1 gramo de oro ahora anda en $1,800, ahorita en este momento. Una libra anda en $30,000. 16 onzas es una libra, para que usted tenga una idea. Y 1 gramo anda en 1,800 ahora, hoy, contemporáneamente. Entonces, pero hasta 1970 llegó un presidente de Estados Unidos, y ese presidente dijo: vamos a cambiar este sistema, porque Estados Unidos no puede crecer, y entonces ahora el dinero ya no va a estar respaldado por oro, va a estar respaldado por nada. Simplemente vamos a imprimir dinero porque nosotros queremos. Entonces, a partir de ese momento le dieron vuelta al chip, y entonces el papel moneda está respaldado por nada. Sencillamente los seres humanos tienen que creer en ese papel, y si a ese papel le ponemos $200, entonces eso vale. Si usted le pone a un pedazo de papel vale 300, eso vale. Entonces ahora el papel moneda está respaldado por la confianza, Ya usted no puede ir al Banco Central de Reserva y le van a dar oro. Ya no existe eso, hasta 1970. Entonces el evangelio es una riqueza. Es un pedazo de oro. En la Biblia lo establece como una riqueza espiritual, que la riqueza espiritual tiene un montón de elementos por las cuales está respaldada. La riqueza espiritual que establece la palabra de Dios, uno de los elementos por los que la riqueza de Dios está respaldada es la vida eterna. El segundo elemento que está respaldada la riqueza espiritual es la paz. El tercer elemento por el cual está respaldada la riqueza espiritual, no la material, sino que la espiritual que habla la Biblia, está respaldada por el amor verdadero, por la paz verdadera. Está respaldada por la paciencia. Y entonces tiene un sinfín de respaldos, aproximadamente 15 respaldos. Uno de ellos es la vida eterna. Entonces, a los seres humanos, el evangelio se les explica. Y usted a una persona que no conoce del evangelio le dice: mire, le voy a ofrecer un producto, le voy a ofrecer un tipo de riqueza, pero esta riqueza que yo le voy a ofrecer es una riqueza diferente, porque es una riqueza que no se la pueden robar. No es una riqueza material, sino que es una riqueza espiritual, tal como le establece la palabra del Señor. Entonces, el Señor, a través de su palabra, hace el ofrecimiento a los seres humanos. Y así como tardaría usted en ahorrar las riquezas materiales, también las riquezas espirituales llevan un procedimiento y llevan un proceso para poderlas ahorrar. Entonces viene el ser humano, y entonces supongamos una persona nunca ha escuchado del evangelio, así como nosotros nunca habíamos escuchado del evangelio, a excepción de los que nacieron en el evangelio. Entonces, las iglesias, los pastores, vendemos, para que usted tenga una idea, una riqueza espiritual. Y le decimos a los oyentes: mire, hay una riqueza que es superior a la riqueza material, que es la riqueza espiritual. Y esta riqueza
es el evangelio del Señor. Esta riqueza lleva cambio de vida. Esta riqueza lleva vida eterna cuando usted se muera. Esta riqueza en vida presente, cuando usted esté vivo, no cuando usted esté muerto, lleva paz en medio de las tribulaciones. Esta riqueza en medio de las tribulaciones lleva amor, no como el mundo lo da, un amor temporal y pasajero en base a los intereses humanos, sino que esta riqueza, que es la riqueza espiritual, lleva un amor verdadero en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la tristeza, y en la riqueza y en la pobreza. Es totalmente diferente. Entonces, eso es lo que vende el evangelio, para que usted tenga una idea. Ese es el ofrecimiento de parte de Dios para los seres humanos, para la iglesia del Señor, para el pueblo del Señor. Entonces, nosotros hace algunos años, usted hace 5 años, hace 10 años, escuchó esto. Entonces usted pasó adelante en una iglesia, usted dijo: yo soy seguidor de Cristo. Y así, de la misma forma como le menciono, que yo le diría: mire, ahorre $100, le costaría, habría que dejar muchas cosas. Si yo le digo: mire, hermano, ahorre $100, usted tiene que dejar de comer, tiene que dejar de comprar ciertas cositas, cuesta, duele. Entonces es igual, es una similitud. La riqueza espiritual también, si yo le digo: mire, usted quiere ser rico espiritualmente, entonces hay que ahorrar. Entonces, como hay que ahorrar, así como el ahorro tradicional duele, también las riquezas espirituales llevan un sacrificio, llevan un proceso. No son de choto, no son de gratis, no son así caídas del cielo. Entonces, venimos nosotros hace algunos años, unos, por le digo, hace 5, otros hace 10, otros hace 20 años, y entendimos lo que es la riqueza espiritual. La entendimos, la masticamos, la creemos, la hemos vivido por todas estas décadas y por todos estos años. Y eso ha sido el combustible que nos tiene hasta este día acá. Ese ha sido el ingrediente que nos tiene hasta este día, a usted y a mí, con la llama prendida, con la energía prendida, con la esperanza prendida. O dígame, ¿cuáles han sido las motivaciones suyas para estar 20 años en el evangelio? O dígame usted, ¿cuáles han sido las motivaciones suyas para estar en el evangelio del Señor? Si hablamos de dinero, aquí a nadie le hemos dado dinero. Si usted vino al evangelio por dinero, está equivocado, porque aquí a nadie, ni el pastor para general para abajo, nadie tiene un ingreso de nada. Yo tengo que ir a trabajar mañana, así como lo hace usted, ir a vender, esforzarme y después venir al culto. O sea, si es por dinero, si su motivación fue por dinero, rapidito el mismo sistema lo bota. ¿Por qué? Porque no pueden pasar 5 años sin recibir un salario. No pueden pasar 10 años sin recibir un salario. Usted va a ir a trabajar a una empresa por 20 años sin que le den ni la gasolina. Usted va a ir a trabajar a una empresa sin salario porque usted ama la empresa. Eso no es real. Entonces, ¿qué son las cosas que nos han tenido? Usted y yo ya tenemos más de 5 años en el evangelio. Usted y yo ya tenemos más de 10 años en el evangelio. Y sin duda, el ingrediente que a usted y a mí nos tiene acá no es el tema económico, no es lo pasajero. Hay un ofrecimiento, hay un respaldo, hay un ofrecimiento que lo hemos leído en la Biblia, lo hemos leído en la Biblia, lo hemos creído, y es algo que nosotros estamos conscientes que hay un respaldo de las riquezas espirituales. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, por eso es que hay que definir cuáles son las motivaciones que lo tienen a uno dentro del evangelio del Señor. Entonces, cuando uno define cuáles son las motivaciones que lo tienen adentro del evangelio, por eso le puedo decir, por eso le menciono, nadie de los que estamos acá estamos por algo económico. Estamos acá porque amamos al Señor.
Estamos acá porque hemos creído dentro de las riquezas espirituales. Unos están acá porque no se quieren ir al infierno. Otros están acá porque en el momento de la prueba Dios estuvo con ellos. Otros están acá porque en el momento que los dejó el marido, Dios estuvo con ellos. Otros están acá porque en el momento que los dejó la esposa, todos se fueron y estuvo Dios con ellos. O sea, hay razones valederas. Usted no puede estar 5 años en el evangelio así de choto. Dios algo ha hecho en nosotros. Ahora, contrario, por eso le menciono a aquellos pastores que son asalariados. Y aquellos pastores que son asalariados y tienen un ingreso, entonces ellos tendrían que revisar sus motivaciones. Por eso le digo yo, quítele a un pastor su salario y vamos a ver si va a servirle a Dios. Vamos a ver si va al hospital. Quítele a una persona que le dan un salario, quítele a un empleado el salario, vamos a ver si llega a trabajar en la empresa. Vamos a ver si qué tanto ama la empresa. Entonces es lo mismo en el Señor. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones que nos tienen acá? Y sin duda, aquí el terreno ha estado limpio por todas estas décadas. Sí, entonces la única motivación que puedo encontrar yo dentro del pueblo del Señor, en esta iglesia y en muchas otras iglesias, es el amor a Dios. Es que usted ha encontrado un refugio en Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces eso lo que significa es que nosotros le hemos dado un valor altísimo al evangelio del Señor, a las riquezas espirituales. No lo podemos ver, pero desde el hecho que usted está sentado acá sin un beneficio material, entonces es que adentro de su corazón usted ama el evangelio. Usted ya experimentó que el evangelio no es un producto barato. Ya usted experimentó que el evangelio hace la diferencia en el ser humano. Ya usted experimentó que el evangelio es un producto diferente a la religión que no cambia. Es totalmente diferente. Y entonces ya lo vivimos en carne propia. Ya no nos pueden contar, ya no nos pueden decir, porque ya tuvimos varias experiencias a lo largo de nuestros años en el evangelio del Señor, que ya pudimos probar que el evangelio no es un producto falso, como las promociones falsas que le dicen a usted, mire, está en $10, pero le subieron a 12 para bajarle a 10. El evangelio ya nosotros, desde el hecho que estamos acá y somos perseverantes del evangelio, entonces usted ya se dio cuenta que el evangelio es un producto real, verdadero, que cuando Dios dice, yo voy a estar contigo, Dios ha estado en medio de las tribulaciones con nosotros, en medio de las enfermedades. Su mano poderosa nos ha levantado. En medio de las quiebras económicas, el Señor ha llegado a darnos aliento, a darnos fortaleza. Yo no le puedo contar, usted ya lo vivió y conmigo. Entonces eso va haciendo que uno va viendo que el respaldo que tiene el evangelio es verdadero y no es falso. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, Satanás se da cuenta de esta realidad. Él sabe que usted y yo estamos dándole un valor tremendo al evangelio del Señor. Entonces viene Satanás y ¿cómo puede hacer para botarnos? ¿Cómo puede hacer para botarnos? Y entonces él hace una estrategia. Chica, a este si le doy pisto dice que no quiere. Y entonces a este no lo muevo con pisto. No lo he podido botar con pisto. A este le doy esto y no lo muevo. Y entonces ¿cómo hago para botarlo? Dice el diablo. Con usted y conmigo. Entonces la estrategia que él hace es hacer que el evangelio no valga nada. Se lo voy a volver a repetir. Lo que usted tenía ahí arriba, hacer que no valga nada. Entonces lo empieza a borbandear mentalmente. Lo empieza a sonsacar mentalmente, emocionalmente. Y una de las formas que Satanás empieza a ocupar en el ambiente es hacer que ese creyente, que usted no lo mueve con dinero, que usted no lo mueve por nada, que tiene 5 años en el evangelio, 10 años en el evangelio y sigue creyendo en la riqueza espiritual, entonces voy a hacer que este creyente, que eso que él dice que vale, lo voy a poner que no vale.
y empieza a borbandearnos. Y la forma en que empieza a usar para borbandearnos mentalmente, empieza a decirnos: no hay diferencia. Y empieza a decir: no hay, te voy a decir esto. Y empieza a trabajarnos. Lo primero que hace es que nos hace sentir ridículos. Te hace sentir ridículo por estar en un culto caliente a las 2 de la tarde. Y dice: mira, sí que sos pasmado, boba. Mira, tu papá te invitó a almorzar allá a la playa y no fuiste. Qué pasmado sos. Y más si el familiar le manda una foto allá en la playa, acostado en una hamaca, y se empieza a reír de usted, que usted está a las 2 de la tarde en medio de un calor, sentado, escuchando la palabra de Dios. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué pasmado sos! ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te fuiste para allá? Aquí estuviera, te dice el familiar. Aquí estuviera, te dice la mujer. Aquí estuviera, te dice el hijo. Mira qué pasmado sos. Qué pasmado sos dando tus ofrendas. Qué pasmado sos dando tus diezmos. Qué pasmado sos estar sentado en una iglesia. Si uno no necesita iglesia, si uno no, uno media vez sea bueno, va al trabajo, después del trabajo va a la casa, se duerme, no mato a nadie, no hago mal a nadie. Usted no necesita del evangelio del Señor, dice Satanás. Y empieza a trabajarnos, y empieza a trabajarnos, y empieza a trabajarnos. Y en un momento débil, ese chip entra a nuestro corazón. Y entonces lo que tenía valor, aquel hermano que tenía 5 años de estar caminando, se desinfla, pierde el entusiasmo. Porque Satanás empieza a decirnos que no hay diferencia. Que no hay diferencia entre un mundano, que no hay diferencia entre un hijo de Dios, que no hay diferencia entre el pueblo de Dios, que no hay diferencia, o sea, todo es lo mismo. Y eso es falso. No todo es lo mismo. Entonces dice el capítulo número que leíamos acá, el capítulo número 31, David viene y establece que hay una diferencia. Y dice que la diferencia, dice el versículo número 19, dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen y que has mostrado a los que esperan en ti. O sea, el Señor, Dios, nuestro Padre, a quien usted le sirve por todos estos años, el Señor tiene ciertas características dentro de su carácter, para que lo entendamos así. Ejemplifiquemos a Dios como persona para que lo podamos digerir aquí esta tarde. Digamos que Dios es una persona, porque la Biblia dice que ni los cielos pueden contener la gloria de Dios, pero digamos que Dios es una persona. Entonces esta persona tiene ciertas conductas, y dentro de las conductas que tiene esta persona es la bondad. ¿Y qué es la bondad? La bondad es la amabilidad, el respeto, la responsabilidad, la generosidad. O sea, esta persona que es Dios dice que es bondadoso. Cuando usted ve y le dicen: mire, usted es una persona bondadosa, cuando a usted le dicen esa palabra, lo que significa es que usted es una persona amable, para que lo entendamos así. Que usted es una persona generosa, que usted es una persona respetuosa, que usted es una persona responsable, que usted es una persona empática. Entonces, cuando le dicen a una persona: mira, vos sos muy bondadoso, o sea, sos muy buena gente, sos generoso, sos amable. Trabajemos en la amabilidad, en la bondad. Entonces Dios dice acá, el capítulo número que leíamos, el 31, dice: leámoslo, cuán grande es tu bondad. ¿Qué les dije que era bondad? Amabilidad, responsabilidad. ¿Qué más les dije? Empatía, generoso, amable, respeto. O sea, una tendencia natural a hacer el bien. Dice el versículo: cuán grande es tu bondad, cuán grande es tu amabilidad. ¿De quién? De Dios. ¿Para quién? Dice acá, que has guardado para los que te temen. ¿Qué más dice? Para los que te temen, que has mostrado para los que esperan en ti. Entonces dice acá el salmista
que él experimentó que hay una diferencia entre toda la gente, entre el pueblo de Dios y los hijos de Dios, entre las criaturas. O sea que hay una diferencia cortante. O sea, toda la gente es criatura. Todos los que no son seguidores de Cristo son criaturas de Dios. Entonces, a las criaturas de Dios, váyase al Salmo 145, ahí conmigo, para que no nos vaya a dar sueño. 145 dice, y el versículo 9 dice, vea lo que dice acá. El 145 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. O sea que Dios es bueno para con todos. El sol sale para todos, para buenos y malos. El sol sale para los asaltantes. El agua es para los asaltantes como para los que no son asaltantes. Dios es bueno para con todos. Pero hay una diferencia. Dios es bueno para las criaturas, pero para los que son hijos, para los que temen, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, hay una excepción. El trato es diferente. O sea que hay una marcada diferencia. Entonces podríamos aplicar aquí: todos somos iguales ante Dios. Falso. Hay diferencia. ¿Y por qué? Porque Dios es soberano. Dice: yo soy bueno para con todos. A todos estos les voy a dar el sol, a todos estos les voy a dar el sol, les voy a dar la luz. Pero a estos que esperan en mí, que temen en mí, que me respetan, a estos los voy a tratar diferente, porque a mí me pega la gana, porque Él es Dios, porque Él es soberano. Los voy a tratar diferente. Y el trato va a ser tan diferente que con estos que yo he apartado, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, con los que me temen, con los que esperan, a estos los voy a tratar con amabilidad. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. A estos los voy a tratar con empatía, que es lo que significa ser bondadoso. ¿Sabe qué significa ser empático? Empático lo que significa es ponerse en el lugar de la persona. Por ejemplo, ¿por qué el Señor sanaba? Porque venía el Señor cuando veía las multitudes, cuando veía a los cojos, cuando veía a los ciegos. Él le dolía porque Él se ponía en esa posición. Ay, si yo fuera ciego, si yo estuviera en una silla de ruedas, si yo fuera sordo, estaría enfermo de cáncer, si yo estaría enfermo de esto, si yo estaría enfermo de esto otro, ¿cómo me sentiría? Me sentiría mal. Entonces Dios se ponía en el lugar del enfermo. Y entonces, como se ponía en el lugar del enfermo, del pobre, entonces Él venía y lo sanaba, lo bendecía. Pero dice aquí el Salmo que esto de ser empático no es para con todos. La empatía es exclusiva para los que le temen, para los que esperan en Él. La empatía y la amabilidad no es para todos. Es exclusiva para aquellos que están esperando en Dios y para aquellos que le temen y respetan a Dios. Entonces, cuando Satanás viene y empieza a minarnos la cabeza y te empieza a hacer sentir ridículo, te empieza a hacer sentir mal, que es lo mismo que vos no ganaste nada con 5 años de servicio, que vos no ganaste nada con ver servido en una iglesia, con ver sido evangélico, con ver sido aleluya. Vos no ganaste nada. Y si no, decime cuál es la diferencia. Y así nos ataca Satanás. Y de esa forma nos ataca para que nosotros cedamos, para que nosotros no le demos valor al evangelio, a lo que nosotros por años lo hemos tenido arriba. Entonces se caiga el valor y entonces nosotros digamos: sí, es cierto, no hay diferencia. No hay diferencia entre aquellos
entre los mundanos y en mi caso. Y allá dice el salmista, por eso es que dice el salmista, o sea, no te afanes, que no te zozobres, no entres en ansiedad, porque el impío supuestamente está avanzando. No entres en ansiedad porque el impío está construyendo tus torres. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo para que usted y yo nos demos cuenta de que el evangelio tiene su valor y más del que nosotros pensábamos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Entonces dice acá, vea el versículo 19 del Salmo 31, dice: cuán grande es tu bondad, aquellos que has guardado para los que te temen y que has mostrado a los que esperan en ti. Dice: delante de los hijos de los hombres, en lo secreto de tu presencia, los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto a contención de lenguas. O sea, estos que no se dejan minar la cabeza y que es lo mismo a alguien que se congrega con alguien que no se congrega, que es lo mismo que alguien que sea obrero a alguien que no sea obrero, que es lo mismo a alguien que es anfitrión a alguien que no es anfitrión, que es lo mismo que alguien que le sirve a Dios a alguien que no le sirve a Dios. Esos que no se dejan minar la cabeza por lo que dice Satanás, por lo que dice el mundo, por lo que dice la gente, por lo que dice Satanás a través de la gente. Esos que no se dejan minar la cabeza, dice acá que Él los guarda, dice: los esconderás de la conspiración de los hombres. Los hombres van a estar tratando de conspirar contra ti, pero Él, quien Dios, hará una excepción, hará un trato diferente y los guardará. Y dice: y en lo secreto de su presencia los va a esconder de la conspiración de los hombres y los pondrá en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. O sea, la gente va a querer hablar, pero el respaldo va a ser tan grande que aunque la gente hable, Dios te va a respaldar. Aunque la gente diga, Dios te va a levantar. Aunque la gente diga esto, que has caído, Dios te va a levantar. Y entonces vas a tener el respaldo de Dios. Pero ¿quiénes? El trato diferente. ¿Quiénes? Los que esperan en Él. Los que esperan en Él. Los que esperan en Él. Los que respetan a Dios. Los que aman a Dios. Los que aman el evangelio. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Tendrán una preservación especial. Un trato diferente. Termino, váyase a Jeremías, donde leíamos en Jeremías. En el libro de Jeremías, al profeta Jeremías, dice el versículo número 26: también mandó el rey a Jeramael, hijo de Amalec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemaías, hijo de Abdiel, para que prendiesen a Baruc, el escribiente, y al profeta Jeremías. Pero ¿qué dice acá? Pero Jehová los escondió. Para que usted entienda el contexto acá, el Señor había mandado a este rey, había dado una orden, y había un escribiente que era Baruc. O sea, había venido palabra de Dios, y la palabra de Dios había venido a un escribiente, a un secretario, para que lo entendamos así. Y el Señor le dijo: empezá a escribir. Y empezaron a escribir. Y cuando empezaron a escribir en un rollo, en ese rollo decía que tal rey iba a ser desechado, para que lo entendamos así, que tal rey iba a morir, que tal rey le iba a suceder esto. Y empieza el rollo, y entonces la cosa es que cuando terminan de hacer el rollo, la palabra de Jehová, entonces Dios le dice: mira, anda, dejáselo. Y se lo van a dejar, y el hombre lo lee, lo que Dios decía para con él, y se enfurece, y lo quería matar. Y no solamente a Jeremías, porque era el profeta de Dios, sino que también al escribiente, al secretario, para que lo entendamos así, que es Baruc. Y entonces los quería matar. Pero entonces dice acá que hubo un trato especial para Baruc y para Jeremías. Y el trato especial fue de que Dios los escondió.
los hizo invisibles. No lo vio el gran rey político, no lo vio, no lo pudo matar. A Baruc y a Jeremías hubo un trato especial. Las cosas no son iguales. El que sirve tiene un trato diferente al que no sirve. El que está en el pueblo de Dios tiene un trato diferente al que no es pueblo de Dios. Los hijos tienen un trato, las criaturas tienen otro trato. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces aquí usted puede ver la prueba cómo Dios escondió a estos hombres, los hizo invisibles, literales. Es que Dios, el trato es diferente. El trato es totalmente diferente. Aquellos que esperan y a todos aquellos que le temen a Dios. Y entonces cuando Satanás venga a su vida a decirle: mira, no hay diferencia. Mira, si vos servís, hacelo cuando podás. Cuando quieras abrir la reunión, cuando quieras la cerrás, hacer lo que quieras como vos podás. Entienda que el trato siempre va a haber un trato diferente. No es lo mismo a alguien que haya sido responsable a alguien que no haya sido responsable. El trato es diferente. Pero dice acá que el trato de Dios para aquellos que respetan a Dios, para aquellos que esperan en Dios, dice que el trato de ellos es un trato de bondad, es un trato de misericordia, es un trato de esperanza, es un trato totalmente diferente a aquel que es criatura. Mire, es triste, por ejemplo, ver cuando usted lee la Biblia y no solamente la lee, sino que usted se da cuenta el trato desigual que hay entre, imagínense, ¿qué hemos hecho nosotros para irnos, para tener vida eterna? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué le quiero decir? No hemos hecho nada. ¿Por qué yo me voy a salvar? ¿Y por qué no se va a salvar? Se lo voy a poner así. Si usted llega a la iglesia católica, de donde nosotros venimos, mire, hay gente que hace obra. Yo tuve un cliente, creo que ya murió para la pandemia. Es un doctor. Mis respetos. Él tenía una clínica aquí en Soyapango. Era cliente mío. Y él tenía, primero era doctor general, tenía un laboratorio, era psicólogo, como 4, vivió estudiando toda su vida. Cada 5 o 6 años iba sacando una licenciatura en diferentes áreas. Toda su vida, 40 años que fue cliente mío, estuvo estudiando él. Un tipo que él trabajaba hasta la 1 de la tarde, llegaba de 6 a 1 de la tarde. Eran colas en su clínica, no menos de 80 personas, 80 a 100 personas quien lo conoció. 80 personas a 100 personas diarias. ¿Y sabe por qué se le llenaba a él? Porque en aquel entonces él dijo: mira, me decía, mira Luis, yo soy doctor, tengo esta clínica, pero esto que tengo, me dice, esto. Y el hombre no vivía aquí en Soyapango, vivía allá arriba. No crea que vivía aquí en Soyapango, vivía allá arriba en el escalón. Y allá del escalón, de su gran casona con piscina, bajaba a Soyapango a atender a esas 80 viejitas y viejitos que llegaban ahí todos los días. Y me decía él: mira, me dice, si esto que tengo yo de doctor es para servirle al pueblo, me decía. Y entonces yo por eso, me dice, cobro 6 pesos. Le estoy hablando hace 10 años. ¿Cuánto cobra un doctor ahora? 40, 30, 50, no sé cuánto están cobrando. 6 pesos. Y usted llegaba ahí donde él enfermo. Yo a veces, miren, véame esto. No me pagues los exámenes. No, yo le voy a pagarle. No me regale, pues. No. Déselo a alguien que pueda, que no pueda. Era un tipo extremadamente linda gente.
Se pasaba de buena onda, como decimos en buen salvadoreño, con exámenes incluidos. ¿Cuánto vale un examen? De todo, pues, 100 pesos. Pero mire, ahí en la esquina tenía su virgen. Ay, mi virgencita me va a dar obras y aquí estoy haciendo obras y yo amo a mi virgencita y que no sé qué. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántas veces usted le ha regalado, por decirle algo, $100 a alguien? Él lo hacía todos los días. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre por qué voy a ser salvo yo y él no va a ser salvo? Y si ya murió y está en la condenación eterna. Hay una totalmente diferencia. Porque yo hice más. No, hombre, si dejamos mucho que desear. Pero ¿por qué voy a ser salvo yo? Porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano. Y no por obras para que nadie se gloríe. Y aquellos que hacen grandes obras, se quedan chiquitos y Dios dice: no, no te vas a salvar y punto, te vas a condenar. Hay una diferencia. Entonces nosotros que estamos en la obra de Dios, démosle la gloria, la honra a Dios, que Él se fijó en nosotros y su bondad ha sido especial con nosotros. Usted se iba a morir antes, pero en su infinita misericordia estamos vivos. Dios, dicen que haber quedado vivo de la pandemia, para que usted tenga una idea, es como haber quedado vivo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, hace 40 años, un promedio, la Segunda Guerra Mundial, ¿a dónde fue? Allá en Alemania, allá lejos, pues. Aquí, si usted le preguntaba en ese momento, yo le pregunto a mi papá en ese momento de la Guerra Mundial, dice: solo se oía que por allá estaban dándose duro. La gente de aquí de El Salvador, de Guatemala, no supo nada de la Segunda Guerra Mundial, para que usted tenga una idea. Lo único, dice mi papá, que venían los clavos de Alemania. Todos los clavos, así como ahora son hechos en China, todos los clavos y todas las cosas decían hechas en Alemania. Era la potencia, la industria del mundo, así como China. Entonces dejaron de venir los clavos hechos en Alemania. Eso fue todo. Pero haber quedado vivo de la pandemia, que no fue allá en Europa, sino que fue a nivel mundial. ¿Me estoy dando a entender? O sea, la pandemia fue aquí en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, y no hay país sobre la faz de la tierra que no vio muertos de pandemia. Entonces, haber quedado vivo, yo, ¿qué hice para quedar vivo? Nada. La bondad de Dios sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre sus hijos es infinita, y solamente eso es para alabar al Señor, que quedamos vivos de la pandemia y tenemos 4 años de vida continua. La bondad de Dios, el trato diferente es diferente. Por eso le digo, este es mi cliente que todos los días regalaba clínicas y exámenes incluidos. Y si ya se murió y está en la condenación eterna, y yo que no regalo nada, me voy a salvar. Son totalmente diferentes. Y esa es la bondad de Dios. Entonces usted, cuando Satanás llegue a sonsacarle la cabeza: mira vos, es lo mismo entre aquellos, y no hay diferencia entre el que diezma y el que no diezma. No hay diferencia entre el que sirve y no sirve. Hay diferencias. Y por eso les estoy dando otra diferencia: el pueblo de Israel. ¿Por quién vino Jesús a morir en la cruz del Calvario? Por usted. No, está equivocado. Vino a morir por los judíos. Tiene que tenerlo claro. Dios no vino por usted, vino por los judíos. Y como ellos lo despreciaron, entonces nos cayó a los hijos adoptivos. Como que usted sirve un plato, se lo voy a dar a mi hijo. Entonces, como mi hijo, hijo, ya está el pollo. Y el tipo nunca vino a comerse el pollo. Entonces voy a agarrar este plato y se lo voy a ir a dar a aquel, al vecino. Y por default fue que cayó aquí en nosotros. Entonces es de darle la honra a Dios, es de darle la gloria a Dios, que en su infinita misericordia Él ha sido bondadoso con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora imagínense, nosotros somos salvos por su infinita misericordia. ¿Y quiénes van a ser los condenados ahora? Qué triste, ¿eh? Los judíos. Si un judío se muere, en este momento va a la condenación eterna. Qué terrible. O sea,
O son ellos o somos nosotros. Imagínense, un judío, Dios vino por los judíos, lo despreciaron, y entonces ahora el judío tiene que estar en el infierno, pero como él va a estar en el infierno, pero yo no voy a estar. O sea, hubo un canje entre él por mí. Pura misericordia de Dios para nosotros. Y entonces viene Satanás y está tratando de botarnos el valor del evangelio en nuestra vida, para que nosotros desistamos, para que nosotros tiremos la toalla, para que nosotros ya no queramos servir, para que nosotros digamos todo es lo mismo, todo es lo mismo. Falso. Hay que combatir al diablo. No es lo mismo, no es lo mismo. Una niña creyente cristiana que se haya mantenido, el trato es diferente para la que no se cuidó. El trato es diferente para aquel que sirvió como el que no sirvió. Hay una diferencia, pero la clave está siempre en saber de que Dios es bondadoso con su pueblo. Dice acá el versículo número 23: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Y es acá donde le traigo la reflexión esta tarde, para que usted entienda que hay una diferencia, y que cuando Satanás ya nos tenga que el evangelio no vale, que el evangelio es lo mismo, que es lo mismo todo, nosotros entendamos que debemos de seguir esperando en Dios, que debemos de tomar aliento en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de cuando ya no vemos la luz. Usted tome aliento y diga: Dios no me va a dejar, Dios me va a sacar adelante. Hay un trato especial para conmigo. Dios va a tratar conmigo especial, bondadosamente, y Dios lo hará. Dios lo bendecirá diferente al Hijo de Dios, al creyente, a la criatura de Dios. Pero eso está en nosotros. Por eso es que cuando alguien ya no quiere del evangelio, ya no se puede hacer nada, porque yo no le puedo inyectar valor a usted. Es usted mismo que le votó el evangelio. Es usted mismo que ya no le dio valor. Es usted mismo que dijo: ya esto no sirve. Pero sí hay un trato especial y diferente para aquellos que esperan en Dios. Y usted ve aquí el ejemplo de Jeremías. ¿Qué dice que Dios hizo con él? Dice que lo escondió. El caso de Daniel en la Biblia, usted se recuerda el caso de Daniel. Lo querían matar, hicieron una ley para matarlo, lo tiraron al foso de los leones. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Se lo comieron los leones? No se lo comieron, hubo un trato especial. Ana, que era una mujer estéril, que lo que significa es una mujer que la tenían en el pueblo judío como una mujer maldecida, como una mujer pecadora, para que lo entendamos así, que una mujer que estaba maldita. Pero esa mujer dice que estuvo esperando en Dios, y llegaba a la casa de Dios, y llegaba al templo, y empezaba a murmurar, y dice que Elí pensó que estaba ebria, que estaba bola. O sea, para que usted tenga una idea. Pero ella ya llegaba y seguía insistiendo y seguía insistiendo, hasta que en un momento que siguió esperando, ella pudo tener su hijo y fue bendecida de parte de Dios. O sea, los que esperan en Dios, Dios los recompensará diferente a aquellos que no esperaron. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y si no, veámoslo como país. Se lo voy a poner como ejemplo de país, para que lo dijera, para que no tire la toalla. Y si quiere, tírela, pero se va a dar en los dientes. Se va a dar en los dientes, solo eso le digo, porque el trato es diferente. Usted ve que las casas aquí de nuestras colonias, que valían $3,000, ¿cuánto valen ahora? ¿Alguien me puede decir? ¿Una hermana, un hermano? La casa que valía $3,000, ¿cuánto vale ahora? No deja de valer menos de $20,000.
¿Y quién tiene ese regalo hoy? ¿Quién puede disfrutar de eso ahora? ¿Quién puede disfrutar de eso ahora? Me dice un conocido: mira, a mí me dieron mi apartamento ahí enfrente del Trovador, me dice. Le costó $3,000, se lo dieron fiado para 60 meses sin intereses. Y así me hice de mi apartamento, me dice un conocido, un masajista. Para 60 meses me lo dio el dueño en $3,000 sin intereses. ¿Para quién son esas bendiciones? Le estoy preguntando, ¿para quién son esas bendiciones? Esas bendiciones son para los que esperaron, para los que no se fueron en la guerra. ¿Me estoy dando a entender? Para los que se quedaron esperando cuando esto estaba topado de violencia en nuestras colonias, que no podíamos ni salir. ¿Para quién son esas bendiciones? Para los que dijeron: no me voy para Estados Unidos, y se quedaron esperando aquí. No hay trabajo, sí, no importa que no haya trabajo. Ya esta casa no vale, no importa, aquí me voy a quedar aunque me estén amenazando aquí. Y se quedaron. Esos que esperaron 5 años, 10 años, ahora si venden, tienen un montón de plata. Solo los que esperaron. Pero aquellos que ahora quieren comprar, todos los que se fueron ahora quieren comprar. Aprovechados. ¿Por qué no compraron antes? Ahora quiere comprar la gente. O sea, la hora. No. ¿Por qué no compraron cuando este país no valía? ¿Por qué no compraron cuando estaba topado de violencia en nuestras colonias? Ahora quiere comprar la gente. No esperaron. Hay una bendición para los que esperaron. Y usted está viendo como país, los que han esperado por años y décadas, Dios ya les tiene una bendición. Pero aquellos que se fueron tienen que venir a pagar su precio, y tal como está su precio y todavía más, porque no esperaron. Pero aquellos que esperaron, Dios les tiene una gran bendición. Y todas aquellas mujeres y todos aquellos hombres que siguen esperando y que seguirán esperando, tarde o temprano Dios les abrirá la puerta de su bendición. Tarde o temprano usted va a ser bendecida. Tarde o temprano usted va a salir de esa pobreza empedernida. Tarde o temprano usted va a salir de esa enfermedad. Tarde o temprano Dios la va a sanar de ese cáncer. Tarde o temprano Dios le va a remediar ese hijo inconverso. Tarde o temprano el Señor, ese esposo, se lo va a convertir, porque usted está esperando en Dios. Usted está esperando en Dios, y todos los que esperan en Dios no serán avergonzados, dice la palabra del Señor. Ana estuvo esperando. Los salvadoreños que esperaron hoy tienen una gran bendición. Pero no solamente los salvadoreños que esperaron y no vendieron y no se corrieron. Decía el pastor en esos momentos, y nos decía a todos los pastores: compren en la campanera. Viene un momento en donde todo esto va a valer, decía. Si nos decía, en la campanera le decíamos: sí, ahí todo eso va a valer, todos esos rincones van a valer. Los que esperaron, los que no se fueron, son los que ahora están bendecidos. ¿Qué le quiero decir con eso? En el evangelio así es. La hermana que esperó es la que va a recibir la bendición. Pero todos aquellos que le creyeron al diablo, que es lo mismo, ¿para qué le vas a estar sirviendo a los hombres? ¿Para qué vas a hacer que pasmado el sábado sirviendo, trayendo gente desconocida a tu casa? Mira qué bonita, para que se metan los ladrones, que no sé qué, que no sé cuánto, y que te arruinan los muebles, que no sé qué, que no sé. Hay una diferencia. No le haga caso. Entienda que aquellos que están sirviéndole al Señor, su recompensa será diferente a aquellos que no lo han hecho. Que la gente venga y diga, que diga, pero el trato será diferente. Aquellos que están esperando en Dios y temen a Dios, el Señor los guarda, el Señor los protege. Y nosotros somos testimonio vivo que Dios por 20 años nos metíamos a todas las colonias más peligrosas que ni los policías lograban entrar. Y ahí, en el nombre del Señor, el Señor siempre nos cuidó, siempre nos guardó.
No podemos decirle, mire, nos mataron un hermano en esos 20 años. Nunca. El Señor siempre, su mano poderosa siempre estuvo y siempre estará, porque Él fue siempre su luz sobre nosotros. Entonces, para aquellos que ya Satanás le dice, no hombre, ya no sirvas, entienda, dice acá el versículo número 24: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Usted, hermana, que no se ha casado, no se levante la falda, sigue esperando en Dios. Usted que dice, me voy para Estados Unidos, sigue esperando en Dios. Si no le dan la visa, no es de Dios. Si no le dan la residencia, no es de Dios. No se tire mojado. A usted y a toda su familia. Vaya a pedir la visa esa de trabajo. Si se la dan, es que Dios quiere que vaya. Y si no, no. Sigue esperando en Dios. Aquellos que ya están a punto de serle infiel a su esposo o a su esposa. ¿Por qué? Porque no cambia. Porque es el mismo bolo, porque es el mismo irresponsable, porque es el mismo que no cambia, el mismo enfermo que vive gritando. Sigue esperando, sigue esperando, sigue esperando, porque Dios le va a dar una respuesta. Pero si usted sigue esperando, hay que alientarse y hay que motivarse que hay una diferencia. Las recompensas de Dios son amplias. Termino esta tarde, yo me pongo a pensar cómo va a estar el hermano Santos allá. ¿Cómo va a estar el hermano Santos que le sirvió al Señor por más de 20 años acá? Feliz. Feliz de el trato diferente para alguien que le sirvió al Señor. Es ahí en donde uno tiene que valorar qué estamos haciendo. Y cuando Satanás le aviente dardos de desanimarse, no se desanime, no le crea, levántese en el nombre del Señor. Dele un fuerte aplauso pues al Señor. Póngase en pie ahí.